En este video vamos a hablar de las variables. Las variables son espacios en memoria donde se guardan los datos del programa. Esa variable solo puede guardar un dato a la vez, un número, una letra, una frase, etc. Se podría representar como una caja donde solo puedo guardar un objeto a la vez. Si quiero guardar otro, pierdo el anterior. Se pueden clasificar en variables independientes, que son aquellas cuyo valor no depende de otras variables, y variables dependientes donde su valor depende de otras variables. Por ejemplo, si hago una suma de dos valores enteros, voy a tener tres variables. Dos variables van a tener los valores que voy a sumar y la tercera va a guardar el resultado de la suma. Por lo tanto, el valor de la tercera va a depender de los valores de las dos primeras variables. Acá tenemos el ejemplo. Los inputs o entradas serían las variables independientes. Una tiene un valor 23 y la otra tiene un valor 150. El proceso que van a sufrir estas dos entradas es una suma. Y el resultado que voy a obtener, que sería el output o la salida, lo voy a guardar en la variable dependiente. Ese valor de la variable va a depender de los valores que tengan las variables independientes. En este caso, el valor va a ser 173. Todas las variables tienen un nombre, un tipo y un valor. Vamos a analizar cada uno de ellos. El nombre. Los nombres de las variables deben respetar una serie de restricciones. Algunas son convenciones, o sea, acuerdos a los que se ha llegado a nivel internacional, y otras son imperativos del lenguaje que hay que cumplir sí o sí, de lo contrario vamos a tener un error en nuestro código. El nombre. Los nombres de las variables deben empezar con una letra del alfabeto inglés. ¿Por qué el alfabeto inglés? Bueno, porque no se puede utilizar una ñ y tampoco se pueden utilizar tildes en los nombres de las variables. Los siguientes caracteres después del primero pueden ser dígitos, letras o guión bajo. Ningún otro símbolo más, excepto el guión bajo, se pueden utilizar. No se deben utilizar palabras reservadas, que son las propias del lenguaje, como public, void, static, boolean y algunas otras más que ustedes van a ir aprendiendo a lo largo del año. El estándar de Java sugiere comenzar en minúscula el nombre de la variable e indicar cambio de palabra con mayúscula. Por ejemplo, nueva variable, como está compuesto por dos palabras, la segunda la indico con una V mayúscula en este caso, para indicar el cambio de palabra. Cuando dijimos que no podemos utilizar símbolos, también nos estamos refiriendo al espacio. El espacio en blanco está considerado como un símbolo y por lo tanto no podemos utilizarlo como parte del nombre de una variable. Can personas sería otro ejemplo, un nombre de variable muy largo también sería otro ejemplo, poco recomendable porque hay que escribir más cada vez que utilicemos la variable. Y vamos a ver algunos ejemplos incorrectos. Por ejemplo, un número es un ejemplo incorrecto porque está comenzando con un número precisamente y no con un carácter. Año es incorrecto porque tiene una ñ. Mi nombre es incorrecto porque tiene un espacio en blanco. No porque la N de nombre esté con minúscula, sino por el espacio que hay entre la I y la N. Y número también es un ejemplo incorrecto porque tiene el tilde en la U. El tipo de una variable es la clase de datos que se va a guardar en esa variable. Los tipos pueden ser numéricos, un carácter, cadenas de caracteres o valores lógicos. Los datos numéricos pueden ser enteros o decimales. Por ejemplo, enteros positivos y negativos, 1, 20, 230, menos 4200, 32590. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo un número que un dígito. Que una variable pueda contener un número significa que puede tener un número que puede estar compuesto por más de un dígito. Por ejemplo, cuando vimos acá 32.590, está compuesto por 5 dígitos, pero es un número que es lo que puede guardar la variable. También se pueden guardar valores decimales que pueden ser positivos o negativos. Por ejemplo, 0,5, 2,8, menos 3,25, 43,5. Se utiliza el punto como coma decimal. Acá hay una clasificación de los tipos de datos enteros y decimales. Los tipos de datos sirven para representar enteros con y sin signo. Tenemos el byte, que ocupa 8 bits, que va de valores de menos 128 a 127. Los valores que ustedes ven acá es la capacidad que tiene esa variable. Cuando yo le doy un tipo a la variable,
lo que le estoy dando es el tamaño del espacio que voy a reservar en memoria. En este caso, un byte, que son 8 bits, la variable short, que son 16 bits, int, que son 32 bits, y long, que son 64 bits. Y acá tienen los valores que yo puedo guardar en esas variables. Al darle un tamaño, yo tengo que respetar los valores que voy a guardar en esa variable. Por ejemplo, si yo defino una variable de tipo short, no puedo guardar un número de teléfono. Un número de teléfono tiene 8 dígitos, ¿sí? Por ejemplo, el 472-1234-5 es 47.212.345. Por lo tanto, no puedo guardarlo en una variable de tipo short, pero sí puedo guardarlo en una variable de tipo int. Los tipos de datos decimales o de coma flotante son el float, que puede almacenar 32 bits, y el doble, que puede almacenar hasta 64 bits. Estos serían los valores que puede tomar. Antes de continuar, vamos a ver qué son los bits y los bytes. Un bit o dígito binario es la menor unidad de información de la computadora. Se representan con unos y ceros, aunque la computadora en realidad lo que ve es ausencia o presencia de energía eléctrica, o mejor aún, alto o bajo voltaje. Se podría representar también con un encendido, que correspondería al 1, un apagado, que correspondería al 0. Un byte u octeto es un conjunto de 8 bits y es una unidad de información. El sistema decimal, que es el que utilizamos habitualmente, tiene 10 dígitos: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Pero también es un sistema posicional, o sea, si el número que está más a la derecha, que sería el menor, corresponde a la posición 0, el siguiente corresponde a la posición 1 y el siguiente a la posición 2, y así sucesivamente. La primera posición corresponde a las unidades, la segunda a las decenas, la tercera a las centenas. Por lo tanto, dependiendo de la posición en que ocupe, ese será el valor que tendrá. ¿Cómo llego a este valor acá, teniendo en cuenta que son unos? Porque si fuera otro número tendríamos que hacer otra cosa. Es 10 elevado a la 2 más 10 elevado a la 0. O sea, en las posiciones donde tengo un valor distinto de 0, utilizo esta operación. Y luego sumo. 10 al cuadrado me da 100, 10 a la 0 me da 1. Entonces el número que obtengo es el 101. El sistema binario también es un sistema posicional. Vamos a ver en el ejemplo del octeto. Para representar un solo carácter, una letra, un número, un símbolo, necesito por lo menos 8 bits. Y vemos que también es un sistema posicional. O sea, el valor que está más a la derecha, que es el más pequeño, es 2, porque el sistema es binario, elevado a la 0. La siguiente posición, 2 elevado a la 1, y así sucesivamente hasta que llegamos a 2 elevado a la 7. Un octeto me permite representar como máximo el número 127, que es el 2 elevado a la 7. Y si quiero saber a qué número representa este que tenemos aquí, que sería el 01000101, tenemos que realizar las operaciones donde tenemos encendido el bit, o sea, donde está el 1, que sería 2 a la 6, 2 a la 2 y 2 a la 0. Y aquí tenemos la operación 2 a la 6 más 2 a la 2 más 2 a la 0 me da 64 más 4 más 1, que es 69. Entonces, este número que tenemos representado aquí es el número 69.